Listo, Doc. Tiene el micrófono. Perdón. Este, bueno, entonces está esta irrupción de las literaturas de los pueblos conquistados por Alejandro Magno, claro, pero después viene en paralelo el surgimiento del Imperio Romano. Ya la Roma había sido fundada, según nos dice la leyenda, el 21 de abril, creo, de 753 antes de Cristo. Hubo primero 7 reyes, la época de los reyes, 7 reyes. Y después de 7 reyes llegaron los Gracos y mataron al último rey, ¿no? Plinio el Soberbio, y se estableció la República. Y los años más sólidos de la República, digamos, son del año 320 al 270. El imperio, bueno, la República Romana empieza a crecer, todas sus guerras las ganó. Hubo una incursión en Sama, o no me acuerdo dónde, donde tuvieron una guerra con los franceses, con los galos, y los galos los humillaron haciendo que se agacharan desnudos a menos de la altura de donde les ponían un palo para que se agacharan. Entonces enseñaban toda su desnudez y todas sus vergüenzas. Entonces se llamó las orcas caudinas, pero los galos ganaron y se regresaron a Galia y ahí quedó. No se quedaron. En cambio, los romanos pues empezaron sus guerras y luego empezaron a dominar el Mediterráneo. Entonces, el destape del poderío romano fue cuando le ganaron las guerras a los a las guerras púnicas. Las guerras púnicas, 3 guerras púnicas. El general púnico, el general cartaginés por excelencia fue Aníbal, ¿no? Aníbal, que hizo la gran hazaña de pasar junto con sus elefantes los Alpes para atravesar de Francia a Italia, y luego sus superiores lo mandaron regresar y ya no pudo atacar Roma, le dio miedo, como las preguntas que se hacen de por qué Hidalgo no atacó Ciudad de México. Bueno, el caso es que los romanos ganan las guerras púnicas y con eso establecen su poderío sobre el Mediterráneo, sobre el comercio mediterráneo, y después vienen las guerras contra un sátrapa griego que se llama Mitrídates. Entonces vienen las guerras contra Grecia. Y por ejemplo, en el año 147, fíjense, 147, o sea, todavía época helenista. Y que era así como, o sea, Sila y Mario eran dos partidos antagónicos entre los romanos. Mario es el tío de Julio César, Sila es el enemigo de Mario, y Sila conquista Atenas. Pues cuando Sila conquista Atenas, hay que ser conscientes de eso, se acaba la academia fundada por Platón. Ya después se hablará de academia en otros sentidos. La fundada por Platón se acaba en la conquista de Atenas por Roma. Entonces todavía hay escarceos, hay cosas así, pero los griegos ya no se levantan de los romanos, y los romanos pues cada vez crecen más en poderío, como todo. O sea, si ustedes viajan a Alemania, el día de hoy muchos alemanes son pro-yanquis. O sea, para muchos alemanes, Estados Unidos, bien que gobierna el mundo, nos está dando billete, nos agarró de base militar, porque tenían problemas con los rusos, pero nuestra vida mejoró. Entonces, de la misma manera, también los griegos a veces no lamentan la conquista de Roma. O sea, por ejemplo, alguien que agradece mucho la conquista de Roma, en cierto sentido, es bueno, él ya escribió en el siglo segundo después de Cristo, pero pues es un griego adaptado al sistema imperial, bien tranquis, ¿no?
sin problemas. El mismo Flavio Josefo, pues, él está en las comitivas del emperador, escribiendo en griego, queriendo darle voz a la cultura hebrea en medio del concierto de las naciones. Si no escribes en griego, pues estás... Ese es el imperio de las lenguas, por ejemplo. Es muy feo porque de repente estás aquí en México y tienes que saber inglés porque si no, no funciona. Hasta les da pena. Vae victis, ¿sí? Hablar su propio idioma, ¿no? Hay veces que yo voy al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, están dos mexicanos en el pasillo hablando en inglés, ¿no? Estudiaron en Oxford los dos, pues ahí están presumiendo quién tiene su pronunciación menos mexica, digamos, su pronunciación más oxfordiana, no, su pronunciación menos mexica. Y están hablando en inglés. Entonces, organizan conferencias en inglés, todo en inglés, y en México, y dices, bueno, pues, mi idioma, porque estoy en mi propio país y tengo que hablar un idioma. Entonces, en realidad lo que ocurre durante la época imperial es que la sociedad se vuelve bilingüe. Poco a poco, no fue una cosa rápida, pero se volvió bilingüe. Si ustedes van a Atenas y no saben griego, sabiendo inglés, nada. Entonces es como los turistas que van a Acapulco, el niño lanchero les habla en inglés a los turistas sin problema. Les cobra y les saca una lana. Él habla, quizás no hablará como Shakespeare, pero habla el inglés necesita para hacer su... Entonces, la población se vuelve bilingüe en todo el imperio. Por ejemplo, en el siglo VI, ya después de Cristo, el emperador romano, que ya no vivía en Roma, sino vivía en Constantinopla, Justiniano, manda a recopilar el corpus juridicum y lo escribe en latín, aunque allá en Constantinopla, ¿no? El emperador Marco Aurelio, en el 180, escribe su libro Eisgeauton, el que ya les había comentado, y escribe en griego. Es el emperador romano, pero escribe su libro en griego, ¿no? Entonces hay muchas anécdotas. Un super erudito que se llama Aulo Gelio escribió una obra que se llama Las Noches Áticas. Las Noches Áticas porque supuestamente lo escribió estando en Atenas. Y el libro está en latín, pero es así como puras anécdotas. Uno se vuelve sabio leyendo ese libro a base de anécdotas. Un libro muy sabroso. Entonces, hay la anécdota, la cuenta Plutarco en la vida de Cicerón. Cicerón con mucho trabajo, porque él había sido un hombre que no era de cuna noble, era de familia con recursos, pero no tantos, pero era un homo novus, o sea, un advenedizo. O sea, no, un homo novus era mal visto, porque no tenía alcurnia, no tenía linaje. Y entonces con mucho trabajo fue a Roma y luego con mucho trabajo se fue a estudiar a Grecia. Entonces estudió retórica en la escuela de un señor que se llamaba Molón de Rodas. Entonces allí aprendió retórica con Molón de Rodas y el último día de su clase, o sea, la última clase a la que asistía Cicerón, porque ya tenía que regresar a Roma, dio un discurso. Cuando acabó el discurso, todos sus compañeros le aplaudieron, lo felicitaron. No, su maestro tenía una jeta así, todo enojado. Entonces va Cicerón a decirle que no le gustó mi discurso, o en alguna cosa, en alguna regla no hice lo que debía, eh, no me va a poner 10. Entonces le dice Molón de Rodas: Cicerón, debería yo de estar llorando porque te llevas todo lo que tenía. Entonces Cicerón se llevó a Roma pues todo el saber griego, digamos, era según la confesión de esta anécdota. Y claro, todos los romanos empezaron, eso es una cosa interesante, que
de una cultura que fue más poderosa militarmente, reconoció la riqueza cultural de una nación vencida. Entonces ellos, los mismos romanos, o sea, el mismo Augusto, Octavio Augusto, se dio cuenta que no valía la pena destruir lo que habían hecho los griegos, que lo que valía la pena era copiarlos, adaptarlos, hacerlos suyos, ¿no? O sea, qué es lo que vamos a imponer si lo que estamos viendo es superior a lo que nosotros conocemos? Entonces, todos los intelectuales latinos se pusieron a imitar modelos griegos. Entonces, el que copió a todos los líricos fue Horacio. El que empezó a traducir a Safo fue este, Catulo. Virgilio es prácticamente plagia a Homero, a Homero en su Eneida, a Hesiodo en sus Geórgicas, a Teócrito en sus Bucólicas, ¿no? Entonces, todo con tal de hacer Cicerón, pues adaptó todo el vocabulario de la filosofía griega al latín, ¿no? Inventando el latín filosófico, ¿no? Es un esfuerzo intelectual tremendo. Entonces, todo eso se aglutinó en la época imperial. Y en el año 180, el emperador Marco Aurelio, a título personal, visita Atenas y quiere regresarle a Atenas su lustre, y él funda allí cuatro escuelas. Funda una escuela platónica, una escuela aristotélica, una escuela epicúrea y una escuela estoica. Cada una de las escuelas le da parte del erario, o sea, las paga el imperio, y pone al frente de cada una de ellas, pues al más picudo de cada una de las escuelas en su momento, ¿no? Entonces, ese es el resurgimiento de otra academia que ya no es la de Platón, ya no es la de Platón. Sigue hablando de academia, pero ya lo que hay que entender es que son los herederos del academicismo platónico, pero que no son, este, no son propiamente los fundamentos que se habían conocido como platónicos. Ya era el quehacer escolar de los platónicos de su momento. En la escuela platónica alternaron dos tendencias. Una era la dogmática y la otra era la escéptica. O sea, también el escepticismo afectó a la academia y entonces también hubo, por ejemplo, quienes empezaron a defender los diálogos de Platón que terminaban en aporía. Entonces decían, en realidad Platón es el padre de los escépticos, ¿no? Entonces había una escuela platónica escéptica, había también una escuela platónica dogmática. Antíoco de Ascalón es el fundador de los dogmáticos. Eh, yo creo que por hoy podemos dejarle allí para dejar espacio a sus preguntas y a sus inquietudes, lo que quieran decir. Aquí Juan Carlos me menciona la influencia de los árabes y de los persas. El problema es que los romanos no tuvieron buenas relaciones nunca y parece haber poca influencia con los Seleucidas, que eran los herederos de Alejandro Magno, en la parte que hoy es Siria. Y también no tuvieron mucho éxito militar, aunque sí tuvieron sus victorias. La columna trajana de las victorias de los romanos contra los partos, pero en realidad los romanos se sintieron siempre en el aspecto técnico superiores a las demás culturas y solo inferiores a los griegos. Entonces, en realidad hubo pocas apropiaciones de parte de los romanos de las culturas de Arabia y de la cultura. Entonces, no hacían mella si no escribían en griego. Entonces, por ejemplo, hay una obra, a ver si me acuerdo, hay una que se llama Babiloniaca, ya también de años posteriores al cristianismo, que está escrita en griego, y hay otra que se llama Egiptiaca. Egiptiaca, ahorita no recuerdo, creo que la Egiptiaca la escribió una que se llamaba Manetón.
que cuenta la historia de Egipto y de sus gobernantes, y quién sabe cuántos miles de gobernantes tuvo, y no te da la historia de la humanidad para colocar a todos, y algunos piensan que lo que ese libro cuenta como años, en realidad son meses. Entonces hay problemas en eso. Las matemáticas de los árabes y de los otros pueblos en realidad ya estaban asimiladas dentro de los griegos. O sea, el gran matemático de los griegos era Euclides. O sea, por supuesto que en otras épocas más remotas, el problema es que los griegos no confesaban sus plagios, ¿no? Le robaron mucho a los egipcios, le robaron mucho a los babilonios y le robaron mucho a los asirios. Pero pues ellos no confesaban sus plagios y luego llevaron, o sea, por ejemplo, lo que tiene Euclides en matemática, a pesar de que había muchas matemáticas y astronomía y lo que quieran, en astronomía, por ejemplo, a siglos después en el Imperio Romano está Manilio, Manilio, pero dentro de la astronomía entre los griegos está Arato, en la época helenística está el poema de Arato de las constelaciones. Entonces, sí hubo toda una apropiación del conocimiento oriental, pero de parte de los griegos, que no fue confesado, ¿no? O sea, a veces no fue confesado porque la forma que le habían dado en griego superaba en elegancia o sea, ya les había yo platicado de que una cosa importante en la ciencia era la exposición elegante del conocimiento, o sea, encontrar la formulación más económica de aquello que explica el mayor número de fenómenos, ¿no? Entonces, una obra babilónica, además de que a lo mejor estaba todavía en cuneiforme, tenía a lo mejor 3,000 páginas, bueno, de lo que hubiera sido en cueros de buey o cosas así. Por ejemplo, lo que abunda en la época helenística es ya el papiro y la gran innovación del pergamino, o sea, del reino de Pérgamo que empieza a hacer los libros en pieles de animales, ¿no? Por ejemplo, uno que inventó el libro de bolsillo fue Julio César. Julio César caminaba con su biblioteca y entonces para que los libros cupieran los recortaba. Entonces, o para mandar sus oficios, sus cartas con las cuales escribió la Guerra de las Galias, que la Guerra de las Galias eran informes que él mandaba desde Galia a Roma para presumir sus hazañas. Entonces las mandaba de manera recortada para que cupieran en el baúl. Fue el inventor casi como del libro de bolsillo. Entonces, las formulaciones científicas de los babilonios, a lo mejor por antiguas, a lo mejor por incomprensibles, se fueron al olvido en cierto sentido por la economía expositiva de los griegos. Ya no tenía caso estudiar matemáticas si no era en Euclides. 5 principios siguen dominando la ciencia. Hay un señor Rafa que todavía en el siglo XX solucionó el problema del quinto principio de Euclides, que quedó formulado no como teorema, sino como postulado. Entonces ese era el problema de que por qué Euclides no había solucionado bien el quinto principio, y eso lo solucionó. Es un señor, creo que era profesor de primaria, creo que ni siquiera tenía títulos universitarios, se llama Rafael Dieste. Sí, no me acuerdo, pero perdón, el nombre de Babiloniaca, googlealo, porque sí, ahorita no recuerdo Lo que pasa es que incluso son obras que a lo mejor el autor es inventado, porque Babiloniaca y Egiptiaca son en los dos títulos. Y también obedecen a este movimiento del imperio, ¿no? O sea, el imperio no se llamó imperio, se llamó ecumene. La ecumene era la tierra habitada. Los romanos habían conquistado toda la tierra habitada. Y si no lo habían conquistado los romanos, ellos pensaban no existía. Ellos pensaban. Bueno, entonces ya me callo, preguntas, participaciones. No sé, ¿quién tiene preguntas? Yo tengo una, pero mejor ustedes primero, antes que yo. No sé, Lalo, Carla, Carlos.
Sí, profe, es que sobre el libro de la Babilónica, así nada más mencionando, es que no me sale nada en Google. Por eso pregunto el nombre del autor. Bueno, a ver si la próxima vez te lo traigo, porque está publicado en la Loeb. La Loeb, a ver. No, ya respondió Juan Carlos, profe, muchas gracias. De Veroso, dice. Doc, Verosos, exacto, gracias. Veroso y el otro creo que es Manetón, el que escribió la Egiptiaca. Pero en realidad no son información segura. O sea, de acuerdo, tampoco tenemos otra información, hay que leer críticamente esas obras, digamos, ¿no? Entonces, a ver qué datos seguros podemos sacar de allí, pero ya les decía yo que en el caso de la Egiptiaca, solo se explica la larga lista de faraones y muchos de los que son contados como años en realidad son meses, no llegan al 8000 antes de Cristo, cosas así. Entonces, hay que leer, porque era lo que ellos mismos decían saber, o sea, en realidad son narraciones que se sumergen en la leyenda, ¿no? En la leyenda. Por ejemplo, un día leí una tesis de un Agatárquidas de Nidos. Agatárquidas de Nidos era un astrónomo, creo que le dieron su nombre a una de las lunas de Agatárquidas de Nidos, o una región de la luna, algo así. Por ejemplo, él tenía un cuento de cómo el poder tenía que pasar de oriente a occidente poco a poco. Primero los asirios, luego los egipcios, luego los griegos, llegamos a ¿no? Era lo que ellos contaban así como un mito de que los dioses habían determinado que el poder del universo era cambiando de oriente a occidente. Pero platicaba que abajo de la tierra estaban los antípodas. Los antípodas estaban con los pies en la cabeza, caminaban de cabeza, tenían pies acá en la cabeza, vivían del otro lado de la tierra. Por ejemplo, se sabía que la tierra era redonda, al grado de que Eratóstenes calculó la circunferencia con un poco margen de error, pero calculó la circunferencia. Entonces siempre se supo que la Tierra era redonda. En los eclipses, pues, ves la sombra redonda de la Tierra, ¿no? Entonces, yo no sé si a ustedes, pero a mí en la primaria, cuando te contaban la historia de Cristóbal Colón, te decían, es que en ese tiempo pensaban que la Tierra era plana. Cuando llegaran al final del océano, el barco iba a caer eso no es cierto, eso no es cierto. O sea, todos los marineros sabían que la Tierra era redonda. Bueno, entonces, ¿qué más? Doc, yo tengo que Sí. aprovechar algo que le quería preguntar hace mucho y me iba a esperar este tema de los epicuros. Es que yo me acuerdo que una vez cuando estábamos platicando por el chat, me mencionó algo que me llamó la atención, que los materialistas en la antigüedad eran agresivos, eran muy agresivos. Me llegó a mencionar eso. Eso lo dice Platón en el Sofista. Sí, y de hecho quisiera saber qué tan cierto es eso y por qué eran así. ¿Me puede explicar? Bueno, lo que dice Platón, él no explica por qué, pero los materialistas, basta con que veas a los marxistas en los años 80 en la Sí, universidad, ¿no? claro. Eh, ya Para, es gente con la que no se puede dialogar. ah, Entonces, ¿por qué lo hacen? Pues no se sabe, porque no dialogaron, no nos dijeron sus razones. O sea, ellos sencillamente estaban en contra del status quo, diciendo que tú piensas como piensas porque eres un burgués, porque sí. siempre has estado rodeado de los medios de producción, hablas desde tu privilegio, ¿no? Pero Ajá. no comprendes la rabia que yo tengo de haber estado soportando todos esta opresión. Entonces, digo, ese es rollo marxista, pero en la antigüedad, pues es lo que dice Platón. Platón es interesante en el sentido, por ejemplo, de que ni siquiera menciona a Demócrito. A Demócrito
Platón guarda un silencio que es muy sospechoso. En la antigüedad hay el paradigma del filósofo alegre, que es Demócrito, Sí. el paradigma del filósofo triste, que es Heráclito. Entonces, Demócrito es la risa y Heráclito es el llanto. Entonces, es muy curioso que Platón ni siquiera le aplica lo que decían los romanos, la damnatio memoriae, o sea, ni siquiera lo menciona, ni siquiera para injuriarlo. O sea, y parece ser que el motivo es porque eran materialistas, porque decían que el principio de todo era la materia. Entonces, probablemente el que tenía tirria y el que tenía coraje y el que no se podía hablar con ellos era Platón, no ellos con él, ¿no? Pero en el Sofista es donde él dice eso, que quienes no creen en las cosas espirituales normalmente son violentos y no quieren platicar con nadie, no dialogan, Mm. no dialogan, sencillamente son violentos y se quieren imponer por la fuerza. En cambio, quienes creen en las cosas espirituales, con ellos sí se puede conversar, con ellos se puede dialogar, ellos argumentan y entonces en sus argumentaciones, pues puede ser que yo adopte algo de las cosas que ellos argumentan, o puede ser que yo los convenza de algo de lo que yo pienso y ellos no sabían o no querían aceptar. Y dialogando, pues ese es el principio de la dialéctica, que tú abandonas parte de tu verdad o tu verdad, yo abandono la mía, pero conseguimos una que es superior a la que traíamos. Vamos haciendo crecer el conocimiento, pero con ellos no se puede dialogar, entonces ni siquiera no puede crecer la verdad siquiera, ¿no? Entonces, pero ¿por qué ocurre eso? Pues no lo sé. La verdad, Platón no lo dice. Platón no lo dice y Bueno, de hecho, Cicerón, por ejemplo, en sus diálogos, sobre todo en la naturaleza de los dioses y el sumo bien, cuando ponen a discutir entre el epicúreo y el estoico, pareciese inclusive que Cicerón siempre tiene una predilección sobre el estoico, no sobre el epicuro. Y de hecho llega a mencionar que los epicúreos no pueden hacer política y el estoico sí. Siempre se llega a eso, ¿no? O sea, porque el epicúreo siempre lo pintaban como alguien que estaba encerrado en su jardín y el estoico. bueno, lo que pasa es que la pregunta del helenismo en general es cómo ser feliz. Ujú. Entonces, la respuesta del epicurio era una respuesta pragmática y, y, y efectiva. O sea, no había discusión sobre los argumentos, sino ¿a quién veías tú feliz en la calle? A la Margator del Zenón, o veías contento a Epicuro. Epicuro, la fama que él tenía es que era muy amable con todos, que era un buen hombre, que saludaba a todos, que siempre estaba de buen humor, no le hacía daño a nadie Ajá. y que sabía vivir de manera ordenada. O sea, no era el borracho que le subía a su coche a la medianoche para despertar a los demás buscando el placer, ¿no? Ese no era Epicuro, o sea, su vida era ordenada al punto de tener, era como los japoneses que hacen su bonsai, o sea, tener un bonsai bien cortado, pues habla de una disciplina del que lo cuida, ¿no? No solo te embellece el bonsai, sino habla de la disciplina del que lo cuida, porque si no lo cuida, se le seca, crece feo, en fin, ¿no? Entonces, el tener un jardín ordenado, claro, tú puedes ser un superplatónico porque tienes los diálogos de Platón en tu casa, porque lo lees echado todo el día en la cama, tu vida es un desorden. Entonces, el helenístico, ¿qué decía? O quiero ser como ese platónico o quiero ser como Epicuro. Como Epicuro, porque se ve que se la pasa bomba, Ujú. ¿no? Entonces, la respuesta de las escuelas helenísticas, por eso es importante, porque es una respuesta racional, o sea, lo, ellos no son irracionales, o sea, ellos dan argumentos para sostener por qué es feliz el que tiene apatía, por qué es feliz quien tiene ataraxia, o por qué es feliz quien tiene hipogea. Y entonces la razón es, buscaron la solución a sus problemas, la razón, eso es lo que caracteriza a la época helenística. Y después lo que parece que pasó es que empezaron a injuriar a la escuela de los epicúreos, Ah, porque ellos no tenían un gran corpus de doctrina que defender. Entonces,
te la pasaras alivianado, ya podías, como Horacio, decir que eras epicúreo, cuando a lo mejor ni tenías idea nada de lo de la ataraxia, ¿no? Esa es la cosa. ¿Puedo preguntarle otra cosa? Bueno, no sé Sí. si alguien tiene más, si no, yo la quiero Bueno, hacer. aquí me pregunta Juan Carlos de la prolepsis, de la anamnesis en el empirismo. O sea, el empirismo y el racionalismo, pues todos ellos tienen, prolepsis son los conocimientos, prolepsis es una palabra difícil, a veces puede significar prejuicio, los conocimientos anticipados que tú tienes sobre algo. Pero, por ejemplo, para Epicuro, la prolepsis es el conocimiento más verdadero, porque cuando tú ya reflexionas, el dato que te da la percepción es el más verdadero, y las reflexiones que tú haces sobre ese dato es donde entra la mentira, donde te puedes engañar. O sea, la percepción no te engaña. O sea, por ejemplo, ellos sí creen que el sol mide lo que un dedo, porque con un dedo lo puedes tapar, ¿no? Puedes tapar al sol con un dedo, eso significa que el sol mide un dedo. Entonces a ti te parece absolutamente falso, pero él te lo demuestra, mira, ve mi dedo y cómo no te deja ver el sol. ¿Por qué? Porque el dato de la percepción no puede ser falseado. Entonces sí, el sol mide más, pero él está lejísimos. En realidad lo que tú ves es el circulito pequeño que puedes tapar con el dedo, y esa es la percepción y esa no te engaña, ¿no? Entonces, el problema de la anamnesis es un problema establecido por Platón y no por estas escuelas. O sea, cómo trabajan ellos la memoria, pues casi no sabemos. Hay un libro editado por Ricardo Salles y Marcelo Boeri que tiene traducidos todos los fragmentos de las escuelas helenísticas. Entonces tiene los textos en griego y en latín y su traducción. Es así un tabicote, pero vale la pena porque son todos los fragmentos, ¿no? Entonces, lo tiene allí uno como consulta y va uno leyendo todas esas cosas. Bueno, el empirismo es una manera de epicureísmo en este sentido de que le da primacía a la percepción por encima de las reflexiones que tengamos sobre los datos. Y la anamnesis, por ejemplo, el recuerdo es una facultad, según Plotino, siguiendo a Platón, es una facultad que tiene el alma solo mientras está en el cuerpo. Ya, el alma separada del cuerpo ya cuando te mueres, pero según los platónicos sigue existiendo, no necesita de la memoria porque tiene el conocimiento directo de las ideas. Entonces solo necesita la memoria cuando está en el cuerpo. Y el problema de la memoria, lo que se ha llegado a conocer ahora, es que uno piensa que los recuerdos de uno son fieles a lo que uno vivió. Y en realidad la memoria también es creativa. Entonces a veces no recordamos las cosas como son, sino como creemos que fueron o como queríamos que fueran. Entonces los recuerdos nos engañan o a veces son manipulables. Podemos acordarnos de las cosas de la manera en que queramos acordarnos. O sea, hay un arte de la memoria que puedes seleccionar aquello de lo que tú te quieres acordar. Entonces tú te pones a estudiar y pones en el baúl de la memoria lo que crees que el maestro te va a preguntar y sacas 10. O para un discurso. Gente que sabe un chorro, pero solo pone en la memoria para esa sesión lo que va a decir. Entonces, ahí están libros. Hay un libro que se llama El arte de la memoria, de una señora que se apellida Yeats, no recuerdo el nombre de pila. Está editado en Taurus. Se llama El arte de la memoria y toda la antigüedad supo de ese arte, luego se perdió. Pero nosotros dependemos ya del celular, ya ni siquiera de los libros, ¿no? O sea, ponen la narración del Fedro, los libros arruinan la memoria, porque piensas que ya te lo sabes porque tienes el libro detrás de ti, pero ya no te sabes nada, entonces echaste a perder tu memoria. A ver, ¿qué más, Raúl? Ya, rápido. Es sobre la tesis de Marx, porque me acordé de la tesis de Marx de Epicuro. Eh, Otra cosa bien importante de los epicúreos, y creo que también es sobre esa ataraxia se conseguía, pues, digamos, erradicando lo que ellos decían, la superstición, ¿no? De los cuerpos celestes, de los dioses, Marx decía, bueno, es que esa doctrina que parece física, más bien también es moral,
o sea, por ejemplo, Demócrito, etcétera, y que o Epicuro lo vio, ¿no? Porque la idea principal es erradicar esa superstición, ¿no? De, el cuerpo, Erradicar los miedos, sí. erradicar los miedos. Sobre todo el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Pero también me quedo pensando, ¿por qué yo, bueno, lo que me quedé pensando cuando leo a los estoicos y por qué pegó también con el Imperio Romano? Porque pareciese que el Epicurio, con estas doctrinas de negar la providencia, etcétera, podría negar un cosmopolitismo, porque en el estoicismo se aplica inclusive lo que son la ley natural, que Cicerón la va a plasmar. Entonces, no sé si también ahí vaya la cosa de por qué el estoicismo pegó tanto en el Imperio Romano, porque también llegaba a mencionar a este dios emperador, ¿no? En algunos autores. Bueno, lo que coinciden, pero no el cosmopolitismo estoico no es la fuente del imperialismo romano. O sea, la fuente del imperialismo romano es la fuerza militar. Sí. Uh-huh. Y no le interesa el cosmopolitismo estoico. El fruto o sea, el gran tino de los romanos es que ellos no llegan a imponer su cultura a los pueblos, no les interesa, con que les paguen el tributo. Pues tú puedes seguir siendo sirio con tus costumbres, con tus dioses, con lo que tú quieras, pero pues yo voy a pasar cada domingo a cobrar mi derecho de piso. Es lo que les interesa. Entonces, esa libertad religiosa, y luego más bien ellos eran, si quieres, son los supersticiosos, o sea, cuando encontraban a un dios, veían si correspondía a un dios que ellos ya tuvieran. Sí. No, pues es que nuestro dios es el dios del sol, pues ya tenemos. Nuestra diosa es la diosa luna, pues ya tenemos. Entonces, cuando encontraban un dios que no tenían ellos, inmediatamente ellos lo admitían Ah, para que ese dios también les ayudara a seguir extendiendo el imperio. Entonces, ellos tenían como que otra fuente que era militar, pero en este sentido también, si quieres, era religiosa, supersticiosa, en el sentido de que ellos adoptaban a los nuevos dioses. Nunca adoptaron al Dios de los judíos, porque si lo hubieran adoptado hubieran tenido que renunciar a todos los otros. Pero los dejaban ser judíos. Bueno, tú quieres seguir siendo judío, pues allá tú. Si quieres, total, eres re güey, no comes carne, te circuncidas, en fin, despreciaban más bien lo que no eran ellos, ¿no? Este, eh, pero no tiene que ver propiamente con el universalismo o cosmopolitismo de los estoicos. Y claro, todas estas escuelas eran universales. Ellos pensaban que todo lo que ellos pensaban era válido para todos los que querían ser hombres razonables. Si no eras hombre razonable, pues podías seguir creyendo en lo que quieras. Los griegos no tenían problema por eso, sencillamente también te despreciaban. O sea, los griegos seguramente dijeron, bueno, pues perdimos ante los romanos, pero pues ya sabemos que los sabios somos nosotros. Ya seguramente también tenían su orgullo por ser los que eran los sabios. Como el Molón de Rodas, que se enojó porque el Cicerón también aprendió, pues entonces es cuando se ponían enojados de que, bueno, pues lo que pensábamos que solo los griegos lo podíamos hacer, ya nos enseñaron que no solo los griegos podemos, también ellos pueden. Entonces, es donde ya les dolió, digamos. Ahora, los griegos, hay un libro de Arnold Toynbee en el Fondo de Cultura Económica, se llama Los griegos, herencias y raíces. Y él trata de demostrar, y creo que lo consigue, que los griegos actuales siguen siendo iguales de importantes que los griegos antiguos. O sea, que su genio de pueblo no lo han perdido a pesar de los siglos. Y sobre todo en el ADN de los griegos, la búsqueda de la libertad.